será al inicio de esta semana la mirada colectiva en torno al probable defensor del pueblo o la probable defensora del pueblo? Más allá de los requisitos que sean emitidos en la Asamblea Legislativa, que ya se conocen por supuesto, está ¿qué querrá la población, la sociedad en su conjunto? ¿Quién deberá ocupar ese cargo en la Defensoría del Pueblo, ya sea hombre o mujer? Ese perfil, pero con la mirada colectiva, institucionalista y los requisitos principales de cercanía a la población. Para hablar de este tema, inicialmente nos acompaña desde la ciudad de La Paz el periodista, psicólogo y presentador Ángel Careaga, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Ángel, en la ciudad de La Paz? Judith, una alegría de verdad y absolutamente honrado por esta invitación, una periodista que yo acompaño y respeto mucho desde hace muchos años. Judith, me encanta seguirte viendo activa en el periodismo, le haces bien a los medios, le haces bien a la comunicación. Entonces nada, es una alegría empezar además la semana saludando a toda Santa Cruz, que como te había dicho antes de que empecemos la entrevista, es una ciudad que yo quiero muchísimo, pero de verdad de manera entrañable. Qué bueno, Ángel, has trabajado y vivido en Santa Cruz, sí, liderando medios en la capital oriental. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Bellísima, bellísima. Yo de verdad tengo los mejores recuerdos profesionales y de vida en Santa Cruz. Tengo familias que me han tratado pero realmente bien. La sociedad en general, yo nunca he pasado un mal momento. Tengo los mejores recuerdos de tomar el fresco después de las tareas, ahí escuchando historias, conociendo gente, conversando con personas que me han acogido muy bien en la capital cruceña, y de mi día a día allá en Santa Cruz, los mejores recuerdos que seguramente en algún momento los retomaremos. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Yo he estado cerca de 7 años en Santa Cruz y de verdad que hasta ahora tengo como materia pendiente irme definitivamente allá. Es una ciudad que quiero mucho, de verdad. A través tuyo les mando el mejor abrazo que les pueda dar. Qué bueno, se alegra mucho. Ángel, preguntaba al principio, bueno, en realidad pensábamos en una manera más amplia para qué pensará el ciudadano, ¿no? Aquel que ya conoce que en Bolivia pronto tendrá un defensor del pueblo, puede ser un varón, puede ser una mujer, pero aquel que reúna los requisitos independientemente de lo que está solicitando la Asamblea Legislativa y que ya se conoce, sino desde la mirada de los ciudadanos. ¿Qué crees? ¿Cuál será ese sentir de la gente? Yo creo que estamos pasando por un tiempo pero tan delicado en la política nacional, que los ciudadanos deberemos apaciguar un poco nuestras pasiones. Yo siento que el ciudadano hoy está muy reactivo en torno a dos polos que son absolutamente nocivos para ese cargo. La Defensoría del Pueblo justamente necesita un justo medio, y creo que hoy hay una porción de la sociedad que dice hay que tener un defensor del pueblo alineado con el pensamiento social o político que aparentemente podría tener el gobierno, y hay otra importante porción de la población que dice pues necesitamos un defensor del pueblo que nos defienda de estos políticos y de este gobierno que nos está atacando. Y creo que dentro de esa reactividad podemos enceguecernos y una vez más migrar desde nuestras pasiones y de nuestro fanatismo como ciudadanos a una mirada mucho más integral que tiene la Defensoría del Pueblo. Yo creo que es urgente que los ciudadanos nos demos cuenta que estamos desinstitucionalizando al Estado a partir de nuestras pasiones políticas. Tenemos que dejar de votar y tenemos que dejar de elegir a partir de esto. Creo que necesitamos urgentemente retornar a una reflexión en torno a qué es lo que necesito yo, qué necesita mi familia, qué necesita mi hermano, mi padre, mi madre, qué es lo que necesita el vecino. Y creo que ahí nos vamos a dar cuenta que a veces este juego político nos coloca o nos obliga a colocarnos de un lado de la vereda, y ese lado de la vereda
resulta que son dos extremos absolutamente nocivos. La convivencia se va a conseguir únicamente cuando nos ubiquemos al medio, en un medio absolutamente justo, en un justo medio, como dice la palabra armada, que nos haga sentir que no se trata de ganar en la medida de que alguien más pierda, sino de que todos verdaderamente ganemos. Suena muy romántico. Uno diría para la retórica, ¿no? Claro, suena muy bonito, pero de verdad que deberíamos necesitar urgentemente entender que al menos la Defensoría del Pueblo no tiene que de ninguna manera ubicarse en uno de los dos polos. La Defensoría del Pueblo tiene que garantizarse como una instancia que va a poder mirar todo el escenario y no solamente desde una de las ventanas. Pero si situamos en el contexto polarizado, aunque en algunos sectores no quieran aceptar, en Bolivia en la mirada, la situación está polarizada, con un tejido social fragmentado. Sí. Donde en algunos lugares se habla en voz baja y en otros hay más cuestionamiento, y por ese apasionamiento político que también mencionas, como si la política fuera la que determinara la agenda de la cotidianidad del ciudadano en Bolivia. Sí, es que lamentablemente hemos entrado en esa dinámica y esa espiral no está pronta a terminar. Uh-huh. Estamos lejos de que termine, es más, se va a acentuar. Vamos a encontrar fraccionamientos en todas las organizaciones políticas que hoy, por ejemplo, tienen representación parlamentaria. No es una cosa que solamente pasa en el partido de gobierno, ¿no? Pasa en Creemos, pasa en Comunidad Ciudadana, y entonces ahí tenemos que entender que no se trata de la lectura simplista y fácil de qué lado estás, porque si no estás en ningún lado entonces eres un tibio, porque si no estás en ningún lado entonces eres un mediocre. No, yo creo que justamente este es el tiempo de los justos medios, de quienes puedan leer de manera mucho más integral lo que sucede en el país. Toda esta cantidad de fracturas en la convivencia nos debe preocupar muchísimo a nosotros como ciudadanos, porque no es pues la clase política la que vive esas fracturas, la vivimos nosotros todos los días en el micro, la vivimos todos los días nosotros en el mercado, la vivimos todos los días nosotros en la parada, o sea, en el supermercado. Nosotros vivimos esa fractura, no los políticos. Los políticos, Judith, yo siempre lo digo, te aseguro que mañana se van a ir al natalicio del emperador del Japón, a la embajada del Japón, y van a brindar, van a comer caviar y van a estar felices. Luego van a salir a los medios y van a seguir seguramente tirándose balas. El gran problema es que esas balas que se lanzan luego de esa comidita en alguna reunión de los organismos internacionales o de alguna embajada, la digerimos nosotros en el día a día. Y eso es lo que tenemos que entender como ciudadanía. ¿Cuánto tiempo más yo puedo trasladar esto que veo en la televisión y que me molesta a mi convivencia todos los días con la señora que me ayuda con la limpieza en casa, con el señor que me recibe en su taxi? Ese es el gran problema, y eso no lo están dimensionando los políticos, y lo tenemos que dimensionar nosotros, porque al final del día es nuestro día a día, ¿no? Correcto. Cohesionar a los bolivianos se hace más difícil, hacer que todos puedan tener la certidumbre de que si ellos se manifiestan de algo que no está bien en el país, lo expresan libremente sin el temor de que también los acusen o los etiqueten políticamente por uno o por el otro lado, porque no sé si te pasa, en la mayoría que utiliza redes sociales, antes, incluso en los mismos comunicadores, ya no hay esa cercanía y esa cordialidad amistosa que hubo, porque por determinado momento cierto colega está trabajando en algún ministerio o en alguna gobernación, que son de partidos políticos diferentes. Hasta la amistad está fracturada. No sé, ¿qué opinas de eso como ya en una visión más de psicólogo? No, a ver, para comenzar tenemos que entender que las redes sociales están lejos de siquiera acercarse a la prudencia, a la ética y a todo lo que la ciudadanía en general va a consumir, al menos próximamente,
de manera muy próxima desde los medios de comunicación. Yo creo que tenemos que entender que las redes sociales se han convertido en esa suerte de catarsis donde dices lo que piensas, donde atacas al que te cae mal, donde criticas al que ha dicho una cosa medio chueca según desde tus miradas. Y verdaderamente tenemos que, cuando querramos prudencia, cuando querramos información, cuando querramos paz, cuando querramos diálogo, cuando querramos democracia verdadera, lo primero que tenemos que apagar son nuestras redes sociales. Cuando nosotros leamos a la sociedad, el comportamiento de mi familia, el comportamiento de mis colegas, desde las redes sociales, entonces vamos a realmente encaminar muy mal alguna posibilidad de paz y de diálogo honesto. Pero la industria también, los otros medios, estamos hablando de un todo, ¿no? No estamos hablando específico. Sí, o sea, por eso te digo, en la medida en la que los medios tomen como fuente, y ahí un poco para explicarle a tu audiencia, la fuente es ese lugar primario de donde tomo una información, de donde yo luego a ustedes les comparto algo que quiero informar. Cuando nosotros los periodistas tomemos como fuente a una red social, entonces estaremos cometiendo un error que a lo mejor anula al menos 5 de las máximas del ejercicio periodístico y de información que nos enseñan en cualquier facultad o que nos enseña cualquier director de medio o cualquier director de contenido. Entonces, yo creo que los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores que hoy se vuelven casi asesores de actores políticos, tienen que comprender que han cambiado para siempre ese su eje. Habrán dejado de ser esta suerte de aspiración plural de información para sesgarse y realmente enfocarse en una línea. Y se respeta, desde luego que se respeta, pero bajo ninguna circunstancia yo, por ser periodista, por ser comunicador, tengo la verdad absoluta, y porque ahora soy el comunicador de Hugo, Paco o Luis, voy a tener la verdad absoluta, ni voy a ser el gurú de la verdad. Eso es lo que tenemos que entender. El gran problema es que muchos políticos se han agarrado de periodistas para tener un lindo discurso, para tener una linda posición, para saber escribir. En muchos casos hay actores políticos que son impresentables con su ortografía, y claro, agarro un periodista que me escribe bonito y ya tengo una posición. Lo peor de todo es que luego ese periodista o ese comunicador se vuelve el político en sí, ¿no? O sea, realmente él es el que define la política en el país. Eso hay que cambiar. Y eso creo que tenemos que tener la decencia y la agudeza suficiente como para criticarlo y marcarlo, pero no con el ánimo de seguir haciendo que crezca la fogata, sino con el ánimo de verdad volver a aterrizar en los valores que tenemos los profesionales de la comunicación, o que deberíamos tener los profesionales de la comunicación. Construir, ¿no? Construir por el bien común. Todos los días. Ahora, estos cambios también, y el mundo cambia, el paradigma, este modelo, y cuando ya hablamos en relación, por ejemplo, de la mujer, la participación de la mujer en diferentes espacios, la participación de la mujer en la equidad de género en el mundo laboral, pero no esa interpretación errónea o que sea muy interesante para algunos cuando hablan de equidad de género para la mujer en la foto, o de equidad de género en la misma proporción o cantidad de mujeres trabajando en una empresa, pero que no ocupan cargos gerenciales, no llegan al directorio. ¿Cómo observas como que un doble discurso aparece, no? Sí, claro, o sea, somos una sociedad que sabe además acomodarse en los discursos, como tú dices. Hoy somos una sociedad de paz. ¿Cuánto nos había incomodado la guerra, no? Y es verdad, qué dura y qué cruenta es la guerra. Pero ¿por qué nos hemos enterado de la guerra cuando Rusia invade a Ucrania de esa manera tan agresiva y tan dolorosa, y que verdaderamente nos hace poner en nuestro Facebook la bandera de Ucrania, en todas nuestras pantallas de inicio? Y no nos hemos preocupado los 40 años atrás, cuando han habido guerras, invasiones todo el tiempo. Los países africanos o de Medio Oriente que viven en constante hostilidad, son ¿no? unos
nunca nos indignó. O sea, resulta que hoy, y una vez más ahí vuelvo al tema de las redes sociales, ¿hasta qué punto entendemos de derechos humanos cuando solamente nos indigna una porcioncita de la historia? Y lo mismo pasa cuando hablamos de equidad de género. Esta palabra que es tan bonita, tan bien armada, suena muy bien, equidad de género, la voy a empezar a utilizar, voy a poner en alguna oración al día la palabra equidad de género. Y eso, como tú dices bien, hoy parecería que al tener más senadoras que senadores, no, Bolivia es un país que ha girado y hoy la equidad de género es una realidad. Es más, hay más mujeres que hombres. En unos años, el otro día alguien se burlaba y me decía, en unos años vamos a tener que trabajar los hombres para que tengamos el 50% del parlamento. Y claro, como tú dices, eso es muy bonito para la foto, eso es muy bonito para las listas, pues es muy fácil armar una lista, cumplir con una norma que me pone el Tribunal Electoral y desde luego poner 50-50 en mis listas y con eso cumplir. O yo en mi empresa, no solamente con las mujeres, sino con las personas con alguna discapacidad, pongo una persona con discapacidad en la recepción o en la portería, pongo 4 o 5 mujeres en mi plantel de profesionales y he cumplido con la equidad de género y con el respeto a la discapacidad. Y no se trata de eso, Judith. La verdad es que no se trata de eso. Y cuando hablamos de equidad de género, los hombres principalmente, nos tiene que dejar de sonar mal la palabra patriarcado. La palabra patriarcado nunca más deberá ser una palabra instalada desde la mirada feminista o feminazi que le dicen muchos hombres, que está atacando nuestra convivencia. Porque la verdad es que no existe una convivencia, no existe una convivencia cuando las mujeres, a pesar de ser madres, de tener las complicaciones que tienen al momento de la crianza, de la cual los varones en su mayoría no nos hacemos cargo, aunque estemos dentro del núcleo familiar, aparte de eso, logran salir profesionales y ganan menos que nosotros. Yo he estado en puestos ejecutivos donde era una norma para el Departamento de Recursos Humanos, desde luego en una escala, los varones con puestos de toma de decisiones ganaban muchísimo, pero muchísimo más que una mujer en el cargo de toma de decisiones. Y entonces le dices, ¿por qué? Y en la mirada del encargado de recursos humanos o de la encargada de recursos humanos, te dicen, no, pues es que somos más frágiles, se enferman más rápido, cualquier rato se enferman y tienen que salir 3 meses, o cualquier rato se embarazan y tienen que salir 3 meses de baja, y ese rato tenemos que cubrir su plaza, y ahí pues está el ahorrito. No le podemos pagar lo mismo a una mujer que mañana se va a embarazar y que nos va pues a afectar porque vamos a tener que contratar un reemplazo. Es una locura. Y ojo que no se trata de medir competencias, si el hombre o la mujer es más. Hablamos de meritocracia, hablamos también de una equidad que no sea una palabra, como decía la presidenta de la Fundación, igual es una palabra que muchos lo utilizan como si fuera de moda, como algo mediático, cuando el fondo en sí es, hay que esperar, por ejemplo, la Organización Mundial del Trabajo y también la que lideran grupos que ven con este escenario que cada vez se hace más complejo para la mujer en diferentes aspectos y en diferentes escenarios, de que habría que esperar 2 generaciones, 3 generaciones para que poco a poco vaya cambiando esta manera de pensar y esta forma de intentar situar a la mujer justo en el contexto necesario, pero de acuerdo a sus capacidades, sin mirar con la fragilidad o el argumento que siempre suelen utilizar. Claro, tienes toda la razón, Judith, pero qué fácil decir ahorita 2, 3 generaciones y ponerle un número. ¿Cuál es esa generación? ¿Y cuándo se cambia? Porque si me dices, es que hoy en el colegio ya me he enterado que a la gente de primaria, a las niñas y niños de primaria, les han empezado a dar la materia de equidad de género, les han empezado a dar educación sexual integral, ahí te la podría creer. Uh-huh. Pero ¿cuál es la generación que va a cambiar si no lo están enseñando en las universidades, si no lo están enseñando en los colegios? Es que el gran inconveniente en este país es que creen que por algún motivo, así de manera mágica, como cuando el Todorochi florece, así, wow, ¿cuándo ha florecido? Mira qué bello está, le sacas fotos. Claro, parecen que va a ser así algo espontáneo, que la sociedad se va a volver
realmente equilibrada y va a tener una mirada de equidad de género, va a tener una mirada más cercana a los derechos con las mujeres. No va a pasar si seguimos pensando que la mujer es más débil, que la mujer es menos capaz, y luego, pero no, pues es que este hombre va a venir con 3 maestrías y está terminando su doctorado. Pero claro, si no tiene que criar hijos, si no tiene que llevar al niño al colegio, claro que tiene todo el tiempo de estudiar, de formarse, de capacidades, de hacerse posgrados. Tengo una infinidad de amigos que me dicen, no, mira, yo tengo la maestría todo el sábado, así que no puedo salir de casa. Y luego en la semana, en cuanto vuelvo de la oficina, empiezo a hacer mis trabajos o empiezo a estudiar. Y le pregunto, ¿y tu esposa qué hace pues, mientras tú estás en eso? No, ella más bien está, porque ella hace las tareas, ella está haciendo la ropa, ella está alistando la comida, ella está cocinando para el día siguiente. Y al día siguiente el hombre llega cansado al mediodía de tanto trabajo que ha tenido, pero la mujer sigue bregando con las ollas, sirviendo la comida a la velocidad, porque luego de eso, ella, igual que él, tiene que salir también a su trabajo. Entonces estamos entendiendo la equidad de género en la medida en la que las mujeres también puedan trabajar, pero no nos estamos preocupando de una cosa absolutamente sensible como el cuidado al interior de las casas. Y entonces, ¿por qué el varón no puede ponerse a lavar los platos? Vamos a asumir que no sabemos cocinar. Pero ¿por qué no podemos lavar los platos? ¿Por qué no podemos aprender a planchar o a arreglar la casa en absoluta complicidad con nuestra pareja? Es simplemente ese un ejemplo chiquitito muy común que podemos dar, pero luego van a encontrar miles, pero miles de verdad, porque la mujer, como es más organizada, nosotros pues somos más desorganizados, nosotros no sabemos de esto. Entonces la gerente comercial, aparte de generar planes para la diversidad de productos que tiene la empresa, que además nos haga arqueo y caja, que además haga estito, que ordene el archivo, que nos ayude con esto, porque nosotros no somos organizados, las mujeres sí, las mujeres le entienden a eso, y no es así. La equidad se va a alcanzar solamente cuando entendamos que verdaderamente el todo de nuestra vida, no solamente el Parlamento, es 50-50, ¿no? Eso. Correcto. Ahora, esa disciplina interna y natural también que surge en la mujer le ha sido muy cómodo también en medio de para los hombres, en medio de un escenario también machista, ¿no? Porque Bolivia, y al igual que muchos países todavía, siguen con esa mentalidad. Y quiero remarcar también en este porcentaje que daba ONU Mujeres Bolivia, de 4.2% de mujeres que lideran empresas en Bolivia. Es prácticamente nada, 4.2% en relación a ese talento que también existe y es notable, y también mujeres se dan formas para seguir capacitándose. Hay muchas mujeres dentro del ámbito profesional en diferentes áreas. Van como que sorteando suerte, si vale el término, y están en las condiciones, pero el cambio es de todos, ¿no? El cambio tiene que ser como sociedad, porque también hay mujeres que contribuyen también a esta figura tan complicada de una forma de vivir de miles de años, que sean machistas. No, ¿y cómo no van a contribuir, Judith? Si te han dicho que si quieres tener un cargo de posición tienes que ser como un hombre. Y entonces te vas a dar cuenta que muchas que llegan a ser gerentes o llegan a ser directoras, son y tratan de replicar la rigidez que tiene el hombre. Cuando la mujer actúa desde su sensibilidad, cuando la mujer actúa desde esa cualidad absolutamente inigualable, incomparable, que es el de dar vida. Ustedes dan vida, las mujeres dan vida, tienen un valor, pero por algún motivo, esta sociedad machista, esta sociedad que realmente está tan enquilosada en esas formas, le dicen que a la mujer, si quiere escalar en la vida, tiene que ser como un hombre. Y entonces las mujeres a veces migran al autoritarismo, a la torpeza, a la palabra, al grito fácil. Y entonces yo creo que verdaderamente como sociedad tenemos que empezar a abrirnos, porque si hay algo que nos hace falta, y todos van a coincidir conmigo,
dentro de tanta guerra, dentro de tanto insulto, de tanto sentimiento cruzado, de tanta descalificación al que no piensa como tú. De verdad que a la sociedad nos hace falta un poco de la sensibilidad que nosotros nos imaginamos cuando decimos madre, cuando decimos novia, cuando decimos esposa. Cuando destacamos los valores de la mujer siempre van en torno a la ternura, pero parecería que la ternura es como una debilidad al momento de generar nuevos recursos y nuevos ingresos para una empresa. Y no, como sociedad tenemos que saber y tenemos que empezar a provocarnos de que nos hace falta ternura. Cuando tengamos y actuemos con ternura, y cuando nosotros actuemos con sensibilidad honesta, entonces nos va a empezar a indignar la pobreza. Esos niños que viven en los canales en Santa Cruz, que les decimos topos, ¿no? O esas imágenes grotescas que vemos en los alrededores de la plaza principal de Santa Cruz, de personas en situación de calle, durmiendo en la calle, aguantando la lluvia, el frío. Nos va a indignar de verdad. Y no vamos a ir a casa a correr a hacerle un sándwich o a regalarle una frazada. Vamos a ir a las autoridades y les vamos a decir, oigan, hagan algo definitivo para que esta gente deje de la calle y ya no esté ahí. Y son hechos que también se replican en todo el país, en diferentes realidades. En todo el país. Ahora lo estoy poniendo en contexto de Santa Cruz porque hoy tenemos, pero pasa en Potosí, pasa en Oruro, pasa en La Paz, pasa en absolutamente todo el país, porque somos una sociedad machista y que somos una sociedad insensible a partir de esto. Porque nos han enseñado a los hombres, ¿sabes qué, Judith? A tolerar. El hombre tiene que aguantar, el hombre tiene que resistir, el hombre tiene que ser valiente, el hombre no puede llorar, el hombre no puede decir tengo miedo, tengo dudas, no sea. ¿Qué hombre va a decir no sé? Ahora con el teléfono, además, todos sabemos. Nos preguntan algo, un ratingo, ahorita te digo, y vámonos al teléfono, le preguntamos a Google y nosotros sabemos todo porque nos han dicho desde niños que nosotros no podemos decir no puedo. Pero ¿cómo a la mujer sí le han enseñado a decir no puedo? Cuando dices, estás aprendiendo a manejar y dices, parquea, no puedo, parquéamelo vos. Porque la mujer no tiene miedo de decir no puedo, esa no es una debilidad, es una capacidad de decir, oye, no sé hacer esto, quiero aprender, enséñame. El hombre no, el hombre, ¿qué le va a decir a otro hombre? Enséñame, o ayúdame, o tengo miedo, o yo no puedo abrir este frasco. Nos vamos a romper la mano, pero no lo vamos a abrir el frasco, pero no, nosotros no le podemos decir a otra persona, no puedo. Ese creo que es. Desde ahí tenemos que entender la equidad de género. Desde que no es que las mujeres se tienen que igualar al modelo del hombre. Hay que también los hombres bajar un poco y armonizar y horizontalizar estas relaciones para que verdaderamente haya una equidad de género. El bosque y empecemos a mirar la raíz. Muchísimas gracias, Ángel. Realmente ha sido muy enriquecedor escucharte. Esperamos tenerte en otra oportunidad en Cobertura en las Mañanas. Y qué bueno también poder hablar de estos temas sin que sea el 8 de marzo o el 11 de octubre, ¿no? Exacto. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, queda el compromiso para que nos acompañes y gracias por tu sensibilidad también, tu mirada crítica y a veces también irónica de una manera de comunicarte, la comunicación, el lenguaje que utilizas para que la gente también pueda tener su propia visión de lo que considera que está sucediendo. Te das formas y eso es muy interesante. Gracias, Ángel. Hacemos una pausa y buenos días. Judith, un abrazo grande, mi mayor consideración con tu trabajo siempre, por favor. Gracias por hacerme empezar la semana con un pedacito de Santa Cruz. Te quiero mucho, un abrazo. Igualmente, gracias.